Vamos a estar reflexionando en dos pasajes del libro de Hebreos. No sé si les gustan las películas, como a mí hay un director que se llama Christopher Nolan, que muchas de sus películas siempre está brincando en la línea narrativa hacia adelante y hacia atrás. Entonces vamos a estar un poco así también viendo este pasaje de Hebreos, porque podéis abrir el capítulo 1 y voy a hacer lectura del versículo del 1 al 3 y después brincamos al capítulo 11 y nos vamos a centrar un poco también ahí. Entonces, mientras están abriendo vuestras Biblias, bueno, como sabéis, estuvimos 3 meses en los Estados Unidos y bueno, pues ya estamos aquí, parte de la familia. Susi sigue en Estados Unidos. Y bueno, fue por dos razones principales. Una es el tema de Hacienda de Susi. Para poder conservar su seguridad social, cada 5 años tiene que salir por 6 meses consecutivos del país donde reside. Lo bueno es que es cada 5 años. Y entonces esa era la primera parte. Y la segunda parte era, bueno, pues poder visitar a las iglesias y amigos que nos apoyan en el ministerio, porque como sabéis, somos misioneros de tiempo completo aquí dedicados a la obra en España. Y bueno, el viaje no fue tanto de vacaciones. Si estuvieron siguiendo por ahí Facebook o Instagram, tal vez vieron que nos tiramos un poco más de 9,000 kilómetros en coche, viajando por 19 estados. Estados Unidos tiene 50 estados, entonces fueron 19 en esta ocasión. Susi ya completó el número 20 cuando estuvo en California la semana pasada. Y esto, 9,000 kilómetros, pues claramente significa horas y horas en coche. También alojamiento en diferentes casas, gracias a Dios que nos dio gente que nos alojó, pero también nos quedamos en hoteles y nuestro equipaje de 3 meses estaba en un pequeño maletero del coche que nos prestó la madre de Susi, mi suegra. Entonces, como podéis imaginar, tantos estados, tantos kilómetros, tantas horas, todo esto nos daba una añoranza de poder ya estar en casa y tener pues una estabilidad, ¿no? Y esto era un anhelo tan grande en nuestros corazones, pero también para nuestros chicos, porque podéis imaginar, cada vez que nos preguntaban, ¿y cuánto falta? Bueno, faltan 3 horas. ¿Y cuánto falta? Bueno, faltan 7 horas. Y mañana vamos a hacer otras 7 horas también. Entonces, los pobres estaban pues viendo una vida de peregrinos y extranjeros, ¿no? En otra tierra, la tierra americana. Y sí hubo momentos pues muy guay de visitar lugares pues muy chulos, diferentes lugares, pero sí que la paliza fue muy grande física y emocionalmente. Este pasaje de Hebreos que vamos a leer nos recuerda esto. Éramos extranjeros en tierra extraña, como peregrinos. Ya llevamos 11 años aquí en España, pero realmente Rincón de la Victoria y España es nuestra casa. Hasta para Susi los Estados Unidos no era estar en casa. Anhelábamos nuestro hogar y mientras tanto nos estábamos moviendo por fe todos estos 90 días. Gracias a Dios que cuidó el coche también. Y sabíamos que pronto íbamos a llegar a casa y además íbamos a estar entre vosotros. Y por cierto, gracias por vuestras oraciones y Susi les envía muchos saludos también. Este pasaje de Hebreos que vamos a leer, vemos que nos da un resumen de la vida de fe de muchos personajes del Antiguo Testamento. Y también cómo ellos estaban anhelando una patria, estaban buscando una ciudad en medio de todo su exilio y su peregrinaje que estaban teniendo. Ellos buscaban la verdadera ciudad, una que tiene cimientos. Vemos que donde vivimos nuestra ciudad no tiene cimientos porque se conmueve constantemente y sobre todo al ver los acontecimientos, ¿no? que ocurren. Amigos, ¿qué no anhelamos también nosotros esa verdadera ciudad? Como estos personajes del Antiguo Testamento. Una ciudad donde reina verdaderamente la paz y donde no hay dolor y no va a haber enfermedades y no hay llanto, no hay sufrimiento. Que no anhelamos esto, una ciudad que no se desmorona ni se tambalea, porque esta ciudad que Dios está teniendo para nosotros tiene verdaderos cimientos, que no lo anhelamos. Bueno, vamos a leer juntos este pasaje de Hebreos. Como les comenté, vamos a ver primero el capítulo 1 y los primeros 3 versículos y después vamos al capítulo 11. Y mientras leemos, pidamos a Dios que nos ayude a admirar este pasaje, pero también aplicarlo como comunidad nosotros también, en nuestra ciudad e iglesia. Porque algo hermoso de este pasaje es que nos anima a ver lo que significa la iglesia.
que por cierto tiene un significado muy profundo, porque la iglesia es ese vistazo del cielo en la tierra, y esto tiene grandes implicaciones. Entonces vamos a leer Hebreos 1. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y luego vamos al capítulo 11. Del 1 al 3 dice: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Versículo 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y esté casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por esta mañana. Y muchas gracias porque podemos cantar juntos y podemos orar juntos y también ver tu palabra juntos. Señor, te pido que tú abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas, Señor, de tu glorioso evangelio, y que podamos entender estos pasajes de Hebreos. ¿Qué es la fe? ¿Qué es esa ciudad con cimientos? Y cómo todo esto nos afecta y nos transforma de una manera maravillosa, y que podamos ser, Señor, ese vistazo de esa ciudad con cimientos aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, te lo pido en tu nombre. Amén. Bueno, el autor de esta carta de los Hebreos, y sería interesante después pasar tiempo en esta carta, el autor pues es anónimo. Y muchos académicos se han preguntado durante mucho tiempo si fue el apóstol Pablo quien la escribió o alguno de sus colaboradores como Bernabé o Apolos. Pero en realidad, bueno, no lo sabemos. En el capítulo 2 de esta carta descubrimos que el autor tenía una relación de primera mano con los discípulos que estaban alrededor de Jesús. Y por lo tanto sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles y por eso está en nuestro canon. Tampoco sabemos quién era la audiencia o a quién estaba dirigida esta carta o dónde vivían, pero parece ser que el autor los conoce muy bien y asume que ellos tienen un conocimiento profundo de las escrituras del Antiguo Testamento. Porque el autor espera que los lectores conozcan cada uno de los detalles que está narrando acerca del pueblo de Israel y todo lo que ocurre en la Torá. Entonces asume que los que reciben esta carta conocen estos detalles, así que lo más probable es que el público esté formado por cristianos judíos, y de ahí el nombre de la carta a los hebreos. Y también tenemos indicios en el capítulo 10 de que esta iglesia, este grupo de personas, se enfrentaban a la persecución o incluso a encarcelamiento debido a su asociación y lealtad a Jesús. Vemos también que algunas
Personas de la comunidad se estaban alejando de Jesús y estaban abandonando la fe por completo. Y esto explica el propósito y la estructura de la carta a los hebreos. Tal vez la pregunta de los que abandonaban la fe o incluso los mismos cristianos que estaban siendo perseguidos era, si supuestamente Dios nos ama tanto, ¿por qué nuestra vida es tan dura? Si Dios nos ama a nosotros, ¿por qué nuestra vida tiene tantas dificultades? ¿Por qué las circunstancias son difíciles? ¿Alguno de vosotros os habéis hecho esta pregunta antes? Yo confieso que la hago muchas veces. Cuando veo el dolor tan cerca, esto me descoloca y siento que todo se tambalea, todo se conmueve. ¿Qué cosas o situaciones te están conmoviendo o te están tambaleando? ¿Qué es lo que estás enfrentando en este momento, en esta mañana? ¿Qué cosas se te vienen a la mente o a tu corazón? De las cosas que te están causando dolor. Bueno, el autor les está recordando a los hebreos y a nosotros también de rebote al tener esta carta entre nosotros. Nos recuerda sobre la maravilla que tenemos en Jesús. Jesús es el tema central de esta carta. Así que amigos, tenemos tú y yo a nuestro Señor Jesús. Tenemos a Jesús para nosotros. No estamos abandonados a nuestra suerte. Porque si leemos de nuevo el capítulo 1, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres, por todos los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Y Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así que si tal vez podemos pensar que Dios está en silencio, que no le importamos para nada, esto no es así. En muchas ocasiones Dios ha hablado y en estos tiempos se ha revelado en la persona de Jesús. Dios ha estado revelando y comunicándose a la humanidad a lo largo de toda la historia. Vemos cómo desde la creación Dios se revela a los hombres. Encontramos cómo Dios crea todas las cosas de una manera tan buena y hace el huerto hermoso, el huerto del Edén, y pone al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva. Y Dios les revela toda su bondad y su gloria y todo su esplendor a ellos. Pero también sabemos por Génesis que los humanos destrozan la creación buena de Dios y comienza como una especie de creación. Todo se empieza a destruir. Y entonces los humanos son exiliados del paraíso. Y ellos comienzan entonces a crear sus propias ciudades y comunidades que tristemente continuaban un legado de decaimiento y quebranto. Y podemos decir que bueno, que estamos muy lejos de esas sociedades primitivas y salvajes. Bueno, vemos que la modernidad no nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Seguimos en decaimiento y en quebranto. Si leyéramos más de esta carta a los hebreos, veríamos cómo el autor comienza entonces a hacer todo un resumen de la maravilla de Jesús, quien es la esperanza que tenemos. Porque nos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Por medio de Jesús, Dios hizo el universo. Vemos cómo el autor de Hebreos comienza a unir todos los puntos de la historia en el pueblo judío para darnos el panorama y un cuadro hermoso de Jesús. Y esto es increíble. La encarnación de Dios es un hecho admirable que destroza todas las cosas vanas en las que hemos puesto nuestra confianza y en las cuales nos hemos aferrado nosotros. Y entonces en Jesús tenemos un fundamento que es de peso, que es inamovible y es glorioso. Este prometido de Dios llegó y es admirable. Él es quien sostiene todas las cosas. Él es nuestra ancla inamovible, nuestra roca, de quien estuvimos cantando. Y de este Jesús nos vamos a estar maravillando a partir de noviembre en la serie de Adviento que vamos a tener. Pero entonces podemos preguntar, ¿cómo podemos estar seguros de todo esto? ¿Cómo es que todo esto es verdad? Bueno, es por eso que el narrador comienza a describirnos un elemento
que necesitamos tú y yo. Un elemento que tenemos que ejercitar todo el tiempo y a todas horas y en todo momento. Y esto es la fe. Es la fe. Y todos vivimos por fe. Todos. No me refiero al término cristiano de fe que vamos a ver en un momento. Pero todos, incluso creyentes y los no creyentes también viven por una cierta clase de fe. ¿A qué me refiero? Bueno, voy a dar a lo mejor unas ilustraciones un poco tontas. Pero me imagino que los chicos que están aquí entre nosotros no dudan de que cuando vayan a salir mañana del colegio, mañana lunes, hacia su casa, no creo que estén dudando si su casa va a estar ahí donde siempre ha estado, ¿cierto? Cuando salen del colegio tienen la certeza de que su casa va a estar ahí, donde mismo, en la misma calle, con el mismo número. No creo que en el recreo o al estar escuchando al maestro durante la explicación de matemáticas estén pensando internamente, ¿estará mi casa en su lugar? No, ¿verdad? O cuando veníamos hacia la iglesia, no creo que estuvieras dudando si el edificio Odisea continuaría aquí mismo, ¿verdad? Así que te moviste por una clase de fe de que estarías asistiendo hoy entre nosotros. Estos ejemplos, como os digo, bueno, son a lo mejor un poco tontos, pero estos ejemplos nos hablan de consistencia. Por eso creemos que al salir del colegio vamos a estar en nuestra casa, no en la casa de otra persona, o que este domingo el edificio estará aquí donde siempre, en Añoreta. Hay una consistencia en que estos edificios nunca se han movido ni se van a mover, al menos que haya un terremoto, pero no se han movido. Bueno, ¿cuál es el hecho? Los hechos consistentes de Dios. ¿Por qué podemos poner nuestra fe en Dios? Bueno, podemos enumerar muchos. Y tal vez podemos pensar en su fidelidad, o podemos pensar en su bondad, o en su gracia, o en su justicia. Y esto es lo que precisamente el autor de Hebreos les está recordando a estas personas. Pero todavía les recuerda de Dios siendo el eterno, consistente e imparable en su amor por nosotros. Porque vino a buscarnos a nosotros moviendo cielo y tierra. Vino en la persona de Jesús, en quien entonces ponemos nuestra fe. Ponemos nuestra fe en el que es consistente, en el que nunca cambia, en el que es verdadero y quien nos ama en verdad. Y algo también que olvidamos frecuentemente es la ayuda que necesitamos unos de otros para poder ejercitar esta fe. Porque muchas veces nos acercamos a Dios de una manera tal vez individualista, es solamente yo y Dios, o de una manera consumista, lo que yo puedo obtener de Dios o lo que yo puedo obtener de la iglesia, lo que me hace sentir bien. Pero amigos, estamos llamados a vivir en comunidad. De hecho, esta carta está dirigida a una comunidad de judíos creyentes. No estamos solos. Y no luches solo, no luches sola en esta vida. Es más, si vamos rápidamente a Hebreos 10, 24 y 25, nos dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos unos a otros. Estamos llamados a estar en comunidad. Así que amigos, hay un gran Dios que nos ha hablado, quien se ha revelado y todavía vino a mostrarse a nosotros en la persona de Jesús. Y podemos ir hacia Él, tú y yo, confiados en que Él nos va a abrazar y que nos va a aceptar y que secará nuestras lágrimas y que siempre va a estar para ayudarnos. Tú y yo podemos, en comunidad, mostrarnos unos a otros y recordarnos a Jesús. Por eso cantamos juntos, por eso oramos juntos, por eso recordamos su palabra juntos, por eso celebramos la mesa de Jesús juntos. Hermanas y hermanos, juntos celebrando el amor y la fidelidad de Dios, estamos celebrando su constancia, que Él es inamovible. Es nuestra ancla, es nuestra roca, como cantamos. Y vemos entonces en el capítulo 11 sobre ya ahora sí la fe que necesitamos, la fe cristiana. Porque nos dice, versículo 1, ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez es algo que ya hemos escuchado muchas veces. Pero es interesante entender bien las palabras que estamos viendo
y teniendo entre nosotros. Porque certeza se puede traducir también como seguridad o garantía. La fe es la seguridad, es la garantía. Y esto es de una palabra griega que es hipostasis. Y a veces se usa o se ha encontrado en algunos documentos griegos como un término legal. Cuando se compra un bien, hay un acuerdo entre dos personas y se tiene un título de garantía. Se tiene un título de posesión de que se va a recibir ese bien. Se hace un acuerdo y se va a recibir algo. Entonces la fe es nuestra garantía, nuestra seguridad, pero también es la convicción de lo que no se ve. Y también esta palabra se puede traducir como evidencia. La fe es la evidencia de lo que no se ve o lo que nos persuade. Es una palabra griega que es elenkos. Así que lo que nos está recordando el autor de Hebreos es que nuestra fe en Jesús no es una fe ciega ni tampoco es una fe ingenua. No es creer en cuentos de hadas, porque hay una seguridad y hay evidencias de lo que creemos. La fe cristiana es una que tiene un sustento y un fundamento en alguien que se ha revelado, en alguien que se ha mostrado y nos ha dado garantías de su poder y de su fidelidad y persuade constantemente nuestros corazones por su gran amor. Así que esta fe es un gran cimiento, es nuestra ancla. Y por eso el autor comienza en este capítulo 11 a darnos más evidencias de esta fe desde la creación y luego en la vida de diferentes personas como en Abel, Enoc, en Noé y luego en Abraham y pasa un buen tiempo en Abraham porque de hecho en Abraham tenemos mucha información en la narrativa de Génesis. El escritor de Hebreos nos recuerda que por la fe, por esta garantía y por esta certeza, por la fe Abraham al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y por esta fe habitó como extranjero en tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como sus hijos, Isaac, su nieto Jacob, coherederos de la misma promesa, porque Abraham estaba esperando una ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es interesante que en un libro apócrifo de Segunda de Baruch, capítulo 4, nos dice que Dios le mostró a Abraham la nueva Jerusalén. ¿Será cierto o no? Bueno, sabemos que Abraham está esperando una ciudad con cimientos. Seguramente Dios le habrá mostrado algo y por lo cual Abraham se mueve confiando en Dios. Yo recuerdo que cuando escuchaba todas las historias de Abraham, él era como un tío como que obedecía siempre sin chistar, ¿no? Ciegamente, que se movía de una manera estoica. Y Dios le decía, ven aquí, y él iba para allá. Y ve para allá, y él iba también para allá. Pero sin embargo, cuando nos detenemos en la historia de Abraham y vemos detenidamente los detalles de su vida, sabemos que él estaba ejerciendo su fe en medio de su fragilidad y en medio de todas sus dudas y todavía su edad avanzada. Porque Abraham era como tú y yo, quebrado, con dudas, con miedos. Él no era un robot. Y de hecho mi pasaje favorito de la vida de Abraham es el capítulo 15 de Génesis. Cuando lo vemos como que está tan desesperado y le pregunta a Dios en dos ocasiones al no ver el resultado de ese hijo prometido, de esa promesa, cuestiona a Dios y le dice, ¿cuándo sabré que esto va a pasar? ¿Hasta cuándo, Dios? Y Dios le dice que su descendencia será como las estrellas del cielo. Lo lleva y le dice, mira Abraham, mira el cielo, así como las estrellas va a ser tu descendencia. Y después le pide algo muy extraño, que consiga diferentes animales y que los parta por la mitad y que los ponga en el suelo una mitad enfrente de la otra. Y vemos que Dios está haciendo un acuerdo, un pacto. Y la garantía era que Dios cumpliría su promesa, que Abraham iba a recibir un hijo. Dios le daría descendencia a Abraham. Y en este tipo de pactos, ambas partes tienen que pasar a través de los animales, tomando para sí mismos las consecuencias de no cumplir su palabra.
Básicamente era decir que mi cuerpo se ha partido como estos animales si yo no cumplo mi palabra, y mi cuerpo va a ser alimento para las bestias del campo. Y si recordamos este pasaje de Génesis 15, ¿pasa Abraham entre los animales? No, está con miedo. Y solamente Dios es quien pasa a través de los animales. Pero todavía lo interesante es que Dios pasa también por Abraham. Dios pasa por los dos. Dios hace una promesa a Abraham y Dios la cumple, porque Dios es fiel. Abraham sabía que él no era fiel. Y después los evangelios nos dicen que en un madero el Hijo de Dios, ese prometido a Eva y a Abraham y a Rahab y Ruth y muchos otros, el Hijo de Dios toma la maldición que nos correspondía en un madero. Él pasa por nosotros en su pacto. Y vemos que su cuerpo fue partido por nosotros, porque Jesús carga las consecuencias de nuestra desobediencia y de nuestros terremotos emocionales y de nuestra corrupción. Y todo esto lo hizo por amor a nosotros. Así que amigos, Jesús es la evidencia de nuestra fe. Él es nuestra garantía y Él es nuestra seguridad. Y todavía lo más asombroso que sabemos es que Él resucita, que vive para siempre. Vemos como el apóstol Pablo nos recuerda que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe entonces es tonta y no tiene credibilidad. Así que Abraham en su fe en Dios, él estuvo como peregrino con su familia y sus sirvientes, moviéndose de un lado a otro, esperando llegar a la ciudad con cimientos. Porque Abraham estaba esperando algo que tiene sustancia, algo que tiene peso. Él esperaba una ciudad que despliega gloria, esplendor y belleza. Una ciudad de paz, una ciudad de shalom. De hecho, en hebreo, Jerusalén significa ciudad de paz. Abraham estaba esperando una ciudad con cimientos de paz. Y esto es profundo, porque vemos que las ciudades que tú y yo construimos se tambalean, son frágiles, despliegan corrupción. Sin embargo, hay algo dentro de la ciudad de decaimiento, algo que de cuando en cuando despliega halos de luz, porque dentro de la ciudad de caos hay otra ciudad. Es un vistazo, es una posibilidad de shalom en medio de las dudas y quebrantos que nos rodean a ti y a mí. Y es donde encontramos a la iglesia, una comunidad de fe, una comunidad de personas que han razonado y que han experimentado que Dios es bueno y que es fiel. Un grupo de personas que en medio de lo difícil viven con una especie de un gozo indescriptible por lo que está por venir. Y esa fe está establecida y está garantizada en Jesús. Él es nuestra ancla y Él es nuestra roca. Así, amigos, que esto es increíble que estamos en medio de una comunidad de fe esta mañana, donde en medio de nuestras imperfecciones y nuestras dudas, en medio de todo nuestro quebranto y nuestro dolor, nos tenemos unos a otros, no estamos solos, donde nos ayudamos unos a otros. Pero también podemos ver hacia afuera y ver oportunidades de mostrar paz y luz en medio de nuestra ciudad. Así que tenemos un gran llamado y responsabilidad de no solamente anhelar y esperar la ciudad con cimientos, viendo solamente hacia arriba, sino que también estamos con nuestros ojos puestos en la tierra, a nuestro alrededor, viendo lo que nos rodea y siendo agentes de paz, viendo oportunidades de cómo podemos desplegar el amor de Jesús en donde estamos. Nos sigue diciendo este pasaje de Hebreos 11, nos dice, todos estos murieron en fe, todos estos personajes murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Así que, amigos, Dios nos ha preparado una ciudad con cimientos. Anhelamos esta ciudad, lo deseamos tú y yo de todo corazón.
Bueno, que nuestros corazones estén fervientes por lo que está por venir. Pero mientras tanto, que podamos ser un vistazo de esa ciudad a quienes nos rodean, viviendo en fe en Jesús, que podamos estar constantemente orando, que la voluntad del Padre se cumpla en Nicea como en el cielo, en Rincón de la Victoria como en el cielo, en España como en el cielo. Y esto no es ingenuo ni es iluso, sino que tiene un peso en la persona de Jesús, en quien ponemos esa fe y nuestra esperanza. Así que amigos, la ciudad con cimientos está por venir, pero mientras tanto que podamos ser esa posibilidad en nuestras relaciones, en las actividades que hacemos, incluso en nuestro descanso, pero también en nuestra iglesia. Así que podamos orar por oportunidades de ser paz en medio de todos los temblores y las sacudidas que tenemos en este mundo. Que podamos orar en Nicea como en el cielo, en Rincón como en el cielo, en Málaga como en el cielo. Oremos. Padre, muchas gracias porque tú te sigues mostrando y revelando en nuestras vidas de una manera poderosa y grande, Señor. Padre, que podamos anhelar como todos estos personajes que conocemos, sus vidas en el Antiguo Testamento. Que podamos anhelar, Señor, lo que está por venir. Porque nosotros ya hemos visto la promesa en Jesús. Todas estas personas lo vieron desde lejos. Nosotros, Señor, tuvimos la oportunidad de ver la promesa cumplirse en Jesús. Señor, que podamos movernos de esa manera, por fe, en nuestro amigo, nuestro Señor Jesús, y que podamos ser paz unos a otros, y que podamos desplegar, Señor, tu gloria en medio de nuestra fragilidad, que podamos desplegar, Señor, tu luz en medio de las tinieblas que nos rodean, y que podamos, Señor, ser esa posibilidad del cielo inundando la tierra, Señor, tu voluntad cumpliéndose aquí en la tierra como en el cielo, porque tenemos un testimonio muy grande en Jesús. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en tu nombre. Amén.